vegetales, que inicialmente estaba programado para el día lunes, se traslada para el martes. Entonces, lo que estamos viendo de tejidos vegetales y reino vegetal va a ser evaluado el día martes y ahí el ingeniero alemán es el que les va a decir en qué horario y les va a dar esa información. Entonces, lo que veamos hoy, lo que veamos el lunes todavía, eso entra en su examen corto de martes. ¿Vieron? Para que ustedes lo diferencien de alguna forma, para que sepan que ese contenido va a ser evaluado en la parte de laboratorio. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Tenemos, el último día estábamos hablando de los tejidos vegetales, comenzamos con los tejidos meristemáticos que cumplen una función de crecimiento, dado que sus células lo único que hacen es mitosis, mitosis y mitosis. Hablábamos que de acuerdo a la posición que ocupan en el cuerpo del vegetal, los tejidos meristemáticos pueden ser tejidos meristemáticos apicales o tejidos meristemáticos caulinares. Hablamos que en el caso de los tejidos meristemáticos apicales los podemos encontrar en la parte aérea, es decir, en la última rama, o los podemos encontrar en la punta de la raíz. Y estos van a brindar un crecimiento vertical, ¿sí? Un crecimiento vertical ya sea hacia arriba o hacia abajo, en el caso de la raíz. Están protegidos por estructuras como las hojas embrionarias y la cofia o calyptra. Hablando del tejido meristemático caulinar, dijimos que es el encargado de dar ese crecimiento en longitud a los entrenudos. La posición que va a estar ocupando es en la parte superior de los nudos. También dentro de estos tejidos meristemáticos caulinares hablamos sobre las yemas, que van a estar ahí en el vértice que se forma entre la hoja y el tallo y que tiene la capacidad de producir nuevos órganos, por lo tanto va a estar brindando un crecimiento vertical. Y el otro tipo de tejido meristemático caulinar, cambio vascular, que dijimos que está rodeando completamente los haces vasculares y es el encargado de brindar un crecimiento en grosor, en diámetro. Dijimos que este cambio vascular es sobre todo especialmente abundante en aquellas plantas leñosas y dijimos que a esas plantas leñosas también les vamos a llamar plantas de crecimiento secundario, ¿sí? Plantas de crecimiento secundario. Mientras que en las plantas herbáceas o plantas de crecimiento primario vamos a encontrar muy poquita cantidad de cambio vascular o no vamos a encontrar nada. Entonces, eso fue lo que vimos el último día de clases y hoy vamos a seguir hablando de los tejidos vegetales. Hoy vamos a seguir hablando de los tejidos vegetales. El siguiente tipo de tejidos es el tejido dérmico, que como su nombre nos deja ver ahí, es como la piel del vegetal. El tejido dérmico tiene una función de protección a los vegetales y vamos a decir que está cubriendo todos los órganos de los vegetales. Al tejido dérmico lo podemos dividir en dos grandes tipos, de acuerdo al hábito de crecimiento de los vegetales. Entonces, un primer tipo de tejido dérmico es la epidermis. La epidermis. En el caso de la epidermis va a ser un tejido que se encuentra recubriendo a los órganos, como por ejemplo las hojas, los tallos herbáceos, y la estar protegida por una capa cerosa, una capa hecha a base de ceras llamada cutícula. Entonces esto ya lo habíamos hablado un poco cuando vimos la parte de ceras. Es únicamente para recordarles que la cutícula está presente sobre este tejido epidérmico, cumpliendo una función de protección
ya que gracias a la existencia de esta cutícula, la evaporación en los vegetales puede ser un poco más lenta, ¿sí? Puede ser un poco más lenta. Las células que conforman el tejido epidermis son células de pared celular muy delgada, y dentro de este tejido de la epidermis vamos a encontrar ciertas estructuras celulares, ciertos tipos de células que son especiales, que son muy específicos y que van a estar cumpliendo ciertas funciones. Entonces, como parte de la epidermis, vamos a hablar de los pelos radiculares y de los estomas. Veamos. Los estomas son estructuras que se encuentran presentes en las hojas y sobre todo van a ser abundantes en la parte del embés de las hojas. Yo creo que ya habíamos hablado de esto, pero se los voy a recordar. Cuando vemos una hoja, la parte superior, la parte que está en mayor contacto con la luz, a eso le llamamos haz. Y lo que queda detrás, la cara inferior, a eso le llamamos embés. Entonces, lo habíamos platicado, pero se los voy a recordar. En el haz dijimos que la cutícula es más abundante, por esa razón, esa cara es más brillante, hay mayor cantidad de ceras, y en el embés podemos encontrar menor cantidad de cutícula, porque aquí van a haber mayor cantidad de estomas. Estos estomas son los encargados de que el vegetal pueda realizar ese intercambio gaseoso. Los estomas son estas estructuras que vemos acá, como ustedes pueden ver, tienen un espacio, tienen un poro llamado ostiolo. ¿Sí? Tienen un espacio llamado ostiolo. Este poro se puede abrir o se puede cerrar. Para poder abrir y cerrar, este movimiento es controlado por dos células que están acá, dos células que son como unas compuertas. Estas células que parecen compuertas, que se abren y se cierran, son llamadas células oclusivas o células guardianas. Células oclusivas o células guardianas. Son dos nombres diferentes para las mismas células. Entonces, con lo que ya habíamos hablado ahí, para que ustedes vayan relacionando ciertos conceptos, recuérdense que en los vegetales la concentración de potasio es entonces ese mineral que va a regular la apertura y cierre de las células oclusivas. Cuándo se van a abrir, cuándo se van a cerrar las células oclusivas, también depende mucho de las condiciones ambientales. Cuando el vegetal requiere absorber CO2, requiere absorber CO2 de la, entonces va a abrir las células oclusivas o guardianas, y a través de este ostiolo es que va a ingresar ese gas. Eso sí, deben de tener en cuenta ustedes que al abrir las células oclusivas para dejar ingresar CO2, esto también va a provocar la salida de agua desde el vegetal hacia el exterior. Entonces el vegetal tiene que tomar decisiones de acuerdo a sus requerimientos, de acuerdo a sus necesidades, cuánta agua puede perder por medio de la transpiración para dejar pasar el CO2. Por eso les comentaba, la apertura y cierre de las células oclusivas depende mucho de las condiciones ambientales. Normalmente en horas muy calurosas, en horas donde la luz solar está muy intensa y la temperatura es muy alta, normalmente los vegetales deciden dejar cerrados sus estomas para evitar deshidratarse. Entonces, los estomas, como ya vimos, son estructuras celulares que forman parte del tejido epidérmico y que van a estar presentes sobre todo en el embés de las hojas. Por esta razón de la presencia de los estomas en el embés, es que vamos a encontrar
muy poquita cutícula aquí en el embés. Recuerden que la cutícula, al ser de naturaleza de ceras, va a ser una capa totalmente impermeable. Entonces, si hubiese cutícula, no podrían funcionar adecuadamente los estomas. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos, la otra estructura con el tejido de epidermis son los pelos absorbentes. Creo que aquí decía pelos radiculares, entonces los podemos conocer como pelos absorbentes o pelos radiculares. Las raíces también van a presentar un tejido epidérmico, ¿sí? Porque este es un tejido de protección que está cubriendo a todos los órganos del vegetal. Y en las raíces también aparecen unas células llamadas pelos absorbentes, que están especializadas en la absorción de agua. Entonces los pelos absorbentes son del tamaño de una célula que se han ido especializando para poder dejar pasar el agua que se encuentra aquí en el sustrato, y de esa manera el agua va a ir ingresando al cuerpo del vegetal. Debemos saber que existe una zona en la raíz en la cual son muy abundantes esos pelos absorbentes o pelos radiculares, y a esa zona se le conoce como zona pilífera. Entonces, no todas las raíces o no en todas las raíces se encuentran los pelos absorbentes, sino que en algunas partes muy específicas allí van a estar presentes esas células que son los pelos radiculares o pelos absorbentes. Y debemos tomar en cuenta otra cosa, que dependiendo del tipo de crecimiento del vegetal, por ejemplo, si es crecimiento primario o crecimiento secundario, vamos a encontrar otros tejidos aquí en la raíz. Entonces, pelos absorbentes, pelos radiculares son parte de la epidermis, van a estar presentes en las raíces, específicamente en zona pilífera, que es esa zona de mayor absorción de agua. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, Sí. ¿podría repetir lo que dijo de zona polífera, por favor? Sí, la zona pilífera es a lo que se le conoce a la región de la raíz en la cual existe una mayor cantidad de pelos absorbentes o pelos radiculares. Ahí es donde se va a dar la mayor absorción de agua por parte del vegetal. Entonces, zona pilífera, vean, aquí está señalado, que es abundante en pelos absorbentes o pelos radiculares. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, ingeniera. ¿Está bien? Entonces, seguimos con los tejidos dérmicos. El primer tipo era la epidermis y ahora vamos a hablar de otro tipo de tejido que es la peridermis. La peridermis va a estar presente en aquellos vegetales de crecimiento secundario. La peridermis está presente en vegetales de crecimiento secundario. Son vegetales leñosos, como árboles, como arbustos. Función de la peridermis también es protección, ¿sí? Proteger al vegetal, protegerlo de las condiciones ambientales, protegerlo de ciertos microorganismos o de ciertos organismos como insectos. Entonces es protección. La peridermis va a estar conformada por células de pared celular gruesa. Y para que ustedes vayan conociendo, normalmente las células en los vegetales, las células que posean una pared celular gruesa, células muertas. Entonces la peridermis es un tejido muerto que está conformado por células de pared celular gruesa, que a estas células se les conocen como células de Zuber o corcho. ¿Conocen ustedes el corcho? Normalmente se utiliza para sellar algunas botellas. Entonces, este material, el corcho, proviene de este tejido que es la peridermis.
Estas células de suberocorcho son ricas o poseen un compuesto llamado suberina. La suberina es ahí un complejo de azúcares y proteínas, entonces que le da esa textura, que le da esa apariencia a las células de Suber o corcho. La peridermis es lo que comúnmente nosotros llamamos corteza. La corteza de los árboles, ese material que a veces se puede desprender fácilmente y que tiene una textura como acolchonadita, es debido a la presencia de ese corcho. Entonces aquí vemos un corte microscópico del tallo de un vegetal de crecimiento secundario, y todo esto que está en amarillo, es la peridermis, es ese tejido de corcho. Entonces la peridermis va a estar en la parte más externa, la corteza está en la parte más externa y su función principal es proteger los tallos. La peridermis la vamos a encontrar en los tallos, ¿verdad? La corteza que está en los tallos. Vamos a encontrar en las raíces. Solo recuerden bien que este tejido es exclusivo de vegetales de crecimiento secundario. Es un tejido exclusivo para vegetales leñosos como árboles y arbustos. Entonces aquí hay otro esquema que nos deja ver varios tejidos. En el caso de el tallo de un árbol, vean el tejido más interno, eso ya lo platicábamos desde la clase anterior, el tejido más interno es el xilema, que como comentábamos, el xilema va a ser el principal tejido que forma la madera que se utiliza para la elaboración de muebles. Entonces lo más interno es el xilema, Luego viene una capa de tejido vivo, que es el cámen vascular, que es el encargado de dar ese crecimiento en grosor. Luego viene otro tejido vivo, que es el floema, y en la parte más externa está la peridermis, o también llamada corteza. Entonces, función únicamente de protección. Y en las raíces, les comentaba, en las raíces también podemos encontrar peridermis. En las raíces de vegetales secundarios es bastante común que nosotros podamos observar a veces a nivel del suelo algunas raíces que se salen, ¿verdad? Podemos observar raíces de los árboles y vemos que son leñosas. Vemos que es como una extensión del tallo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En estos vegetales leñosos, en los árboles muy grandes, pues requieren de raíces muy gruesas para poder anclarse. Por lo regular, estas raíces que son muy gruesas y que están en la parte más superficial, tienden a desarrollar una peridermis. Entonces, estas raíces ya no van a poder cumplir la función de absorción, únicamente van a cumplir la función de anclaje. Entonces son raíces con peridermis en vegetales leñosos que están cumpliendo la función de anclaje, pero ya no pueden cumplir la función de absorción porque este material, la suberina, las células de suberocorcho, son materiales impermeables, ¿sí? Entonces, cuando encontramos peridermis en raíces, es un tejido de protección. Las raíces solo están cumpliendo la función de anclaje, pero ya no pueden cumplir la función de absorción. ¿Alguna pregunta? Entonces, solo ahí para darles un poquito de información de carácter general, les comentaba que el corcho se utiliza para cerrar para sellar algunas botellas. ¿Sí conocen el corcho, patojos? Sí, ingeniero. ¿Sí? Es de esos que Entonces, traen los vinos, ¿va? sí, cabal, de esos que traen los vinos. No sé por qué conocen ustedes de eso, pero
pero sí, son normalmente con lo que se sellan las botellas de vino. Ese pedacito de corcho con lo que vienen selladas algunas botellas, principalmente de vino, es extraído de la corteza de un árbol, que sí es un roble o encino, y nombre técnico, su especie es Quercus suber. Entonces, vean esta parte del nombre, hace referencia específicamente a que la corteza de este roble va a ser extremadamente rica en este material que es suber o corcho. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van descortezando estos árboles y a partir de ahí es que obtienen este material para poder sellar las botellas. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, miren, patojos, ya hablamos de tejidos meristemáticos, ya hablamos de tejidos dérmicos, ahora vamos a pasar a otro grupo de tejidos. ¿Dudas? Una pregunta. ¿Sí? ¿De qué dijo que era de qué corteza dijo que era extraído ese corcho? Aquí está escrito, no sé si lo ven, Quercus suber. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente grupo de tejidos. Estos se llaman tejidos fundamentales y se llaman así porque van a estar conformando la mayor parte del vegetal. Es decir, estos son los tejidos más abundantes en los vegetales, por lo tanto van a estar conformando la mayor parte del cuerpo vegetal. Dígame. En donde estaba explicando sobre la peridermis, Ajá. habló algo de tejidos secundarios o algo así que no le escuché muy bien cuando habló algo de eso. Sí, les dije que en los tejidos dérmicos hay dos tipos de tejidos, la epidermis, que es la gran mayoría de órganos en el vegetal, la peridermis. La peridermis, que también es un tejido dérmico de protección, pero la peridermis aparece únicamente en vegetales de crecimiento secundario. La peridermis la vamos a observar solo en aquellos vegetales leñosos como árboles o arbustos, porque este tejido es a lo que nosotros conocemos con el nombre de corteza. Entonces, peridermis es únicamente en vegetales de crecimiento secundario. Crecimiento secundario quiere decir aquellos vegetales leñosos. Gracias, Inge. Bueno, ¿está bien? Entonces, les decía, tejidos fundamentales reciben este nombre de fundamentales porque son los más abundantes y son los que van a estar conformando la mayor parte del vegetal. Y aquí vamos a ver varios tipos de tejidos fundamentales. El primero es el parénquima. El parénquima es el tejido más abundante. ¿Sí? El vegetal va a estar conformado en una gran proporción por parénquima. Entonces, tejido más abundante, y debido a que es el tejido más abundante, vamos a ver que realiza diferentes funciones, va a tener diferentes funciones. Como sea, las células que están conformando el tejido parénquima son células de paredes celulares delgadas y en algunos casos van a poseer grandes vacuolas. ¿Para qué van a poseer grandes vacuolas? Porque vean, una de las funciones del parénquima puede ser almacenamiento. Entonces, cuando el parénquima está realizando esta función de almacenamiento, por lo regular sus células van a poseer grandes vacuolas. Pero vean otra función que tiene el parénquima, otra función que realiza el parénquima es la fotosíntesis. Por lo tanto, el parénquima que se encuentre realizando fotosíntesis va a tener que poseer muchos cloroplastos. Entonces, parénquima, tejido más abundante, tejido que realiza diferentes funciones en los vegetales y por ende sus células van a ser células de paredes celulares delgadas. Esto quiere decir que es un tejido vivo, ¿sí? Es un tejido vivo.
Y para que ustedes también tengan algunas ideas, de acuerdo con las funciones que realiza el parénquima, va a ir recibiendo nombres específicos. Ahorita en este curso no nos interesa tanto que ustedes conozcan cada tipo específico de parénquima, pero sí es bueno que ustedes lo vayan sabiendo, porque también en ese documento que tienen ahí de tejidos, ahí se mencionan algunos nombres específicos. Entonces, eso es de acuerdo a la función que esté realizando el parénquima, puede tomar diferentes nombres específicos de acuerdo a las sustancias que almacene. El parénquima puede tomar algunos nombres específicos. Entonces, parénquima es el más abundante. Por lo regular, se encuentra inmediatamente después del tejido epidérmico y son estas células grandes, son células grandes de paredes celulares delgadas, ¿sí? En donde se pueden realizar funciones como almacenamiento, funciones como fotosíntesis. Normalmente, si vemos este parénquima sin color, podemos decir que está cumpliendo una función de almacenamiento, y cuando vemos este parénquima coloreado en color verde, podemos decir que ese parénquima que está cumpliendo esa función de fotosíntesis. En este esquema les quiero mostrar algo interesante, y es que este esquema es como si tomáramos una hoja, le cortáramos un pedacito y ese pedacito lo observáramos en el microscopio. Es decir, le vamos a cortar un pedacito de la orilla y eso es lo que vamos a observar en el microscopio. Entonces, vean esta primera parte aquí superior, es la epidermis superior con su capa cerosa, que es la cutícula, y aquí abajo está la epidermis inferior, en donde se muestra un estoma. En medio de las dos epidermis, en el caso de las hojas, todo lo que hay en medio de esas dos epidermis es tejido parenquimático. Todo esto es tejido parenquimático. Y ese tejido de parénquima que está presente en las hojas es el que específicamente va a cumplir la función de fotosíntesis. Como está en medio de las dos epidermis, recibe el nombre de mesófilo. Recibe el nombre de mesófilo. Entonces, ¿qué es el mesófilo? Es todo el tejido de parénquima que se encuentra situado en medio de las dos epidermis que componen las hojas. ¿Cuál es la función del mesófilo? La función del mesófilo es realizar fotosíntesis. Al mesófilo también se le conoce como el aparato fotosintético del vegetal, porque es en esas regiones en donde se va a realizar la mayor cantidad de fotosíntesis. Si ustedes ven el esquema, van a darse cuenta que hay nombres específicos para cada tipo de parénquima, pero eso ahorita no nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa por el momento? Que ustedes sepan que en las hojas hay parénquima y que ese es el encargado de realizar la fotosíntesis y recibe el nombre de mesófilo. Está situado entre las dos epidermis que componen las hojas. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, Sí. ¿podría repetir lo que es el mesófilo? Sí. Entonces, para explicarles nuevamente, solo quiero que vean algunas cosas. Hablábamos que la epidermis está conformada por células de pared celular delgada. El parénquima también está conformado por células de pared celular delgada, y la razón de esto es que vean, la luz solar tiene que atravesar todas estas células para que se pueda realizar la fotosíntesis. Entonces, esa es la razón por la cual estas células poseen paredes celulares delgadas. Entonces, les comentaba que en las hojas
hay abundante parénquima y ese parénquima presente en las hojas es el encargado de realizar la fotosíntesis. ¿En dónde está situado el parénquima en las hojas? Va a estar situado en medio de las dos epidermis. Recuerden, hay epidermis en el haz, hay epidermis en el en vez. Entonces, en medio de esas dos epidermis está situado el tejido parenquimático. Y al conjunto de todo ese parénquima presente en las hojas en medio de las dos epidermis se le conoce con el nombre de mesófilo. ¿Qué es el mesófilo? Tejido parenquimático presente en las hojas en medio de las dos epidermis que tiene como función realizar fotosíntesis. ¿Alguna pregunta? ¿Todas? Bueno, si no tienen preguntas, si no tienen dudas, entonces esto es lo relacionado al tejido de parénquima. Va a poseer diferentes funciones, es el más abundante, posee nombres específicos de acuerdo a las funciones que desempeña, pero por el momento esos nombres no nos interesan. Se los digo para aquellos que ya leyeron el documento de tejidos vegetales, se habrán dado cuenta que ahí aparecen otros nombres, pero por el momento eso no nos interesa. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos al siguiente tipo de tejido fundamental, que es el colénquima. El siguiente tipo de tejido fundamental, que es el colénquima, va a estar conformado por células que tienen varias caras, por células poligonales, es decir, que tienen como muchos lados. Y vean cómo es la pared celular de este tejido. Dice que están engrosadas en varios puntos. Entonces, este tejido colénquima, a pesar de que sus paredes celulares están engrosadas, es un tejido vivo. ¿Por qué razón? Porque sus paredes celulares no están completamente engrosadas, sino que en puntos muy específicos se van a dar esos engrosamientos. Entonces, son células vivas que se han especializado para ser parte de este tejido colénquima, pero han perdido la capacidad de realizar mitosis. ¿Cuál es la función del tejido colénquima? Es brindar sostén, por ello sus células son fuertes, pero también el tejido colénquima brinda flexibilidad, permite que los vegetales tengan ahí cierta flexibilidad. Entonces su función es brindar sostén y al mismo tiempo brindar flexibilidad. Ustedes han visto que en el caso de los vegetales, cuando hay vientos fuertes, los vegetales tienen la capacidad de doblarse sin romperse. Solo si el viento es muy, muy fuerte, pues finalmente va a vencer al vegetal, pero los vegetales tienen esa capacidad de doblarse sin romperse, y eso es debido a la presencia de este tejido, ¿sí? El tejido colénquima, que es el que va a brindar esa flexibilidad. Y vamos a ver que esa flexibilidad es muy importante en ciertos órganos vegetales. Ahorita les explico qué es esto. Entonces, esa flexibilidad es muy importante en ciertos órganos vegetales. ¿Cómo se ven las células de colénquima? Se ven así. Si ustedes se dan cuenta, van a tener muchos lados. Por eso se dice que son células poligonales. Si ustedes también se dan cuenta, solo están engrosadas en ciertas regiones, no están engrosadas completamente, y por ello se dice que son células vivas. Y gracias a estos engrosamientos solo en ciertos puntos es que pueden permitir esa flexibilidad. ¿En qué órganos vegetales es especialmente importante poseer flexibilidad? En aquellos órganos vegetales de sostén. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo,
las hojas, las flores, tienen una estructura de sostén que nosotros comúnmente les decimos tallo o tallito. Entonces, hoy vamos a aprender los nombres de esas estructuras de sostén. Por ser estructuras de sostén, es decir, que van a estar sosteniendo algo más, necesitan ser estructuras fuertes, pero al mismo tiempo necesitan ser estructuras flexibles para evitar romperse. Entonces, esta primera estructura de sostén son los llamados pedúnculos. Los pedúnculos son las estructuras que sostienen a las flores. Ahora ustedes ya saben, estos no son tallitos, no son tallos, sino que son pedúnculos que su función es sostener a las flores. En estos pedúnculos vamos a encontrar que el tejido colenquimático es relativamente abundante y gracias a este colénquima los pedúnculos son fuertes, pero también son flexibles. Es decir, que si hay un viento, si hay una fuerza externa, el pedúnculo tiene la capacidad de doblarse, 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 sin romperse. ¿Alguna pregunta? Bueno, dentro de estas estructuras de sostén también vamos a hablar de peciolo y raquis. Entonces, vean este tallito que acompaña a las hojas, esta estructura que sostiene a las hojas, se llama peciolo. En el peciolo también vamos a encontrar que el colénquima es abundante porque necesita sostener a la hoja, pero al mismo tiempo necesita tener flexibilidad. Entonces vamos a encontrar colénquima en los peciolos, que son las estructuras de sostén de las hojas. Y aquí quiero que me pongan atención en lo siguiente. Lo que estamos observando aquí en esta imagen son hojas simples. ¿Qué quiere decir esto de hojas simples? En cada uno de estos peciolos, en la base de estos peciolos, si nosotros pudiéramos ver bien, con mayor claridad, pero yo les aseguro que en cada una de las bases de estos peciolos vamos a encontrar una yema. Entonces, por cada yema vamos a encontrar una hoja. Una yema, una hoja. Una yema, una hoja. Y si ustedes se dan cuenta, la lámina, es decir, la parte ampliada de la hoja, esto, ¿sí? La lámina es una sola lámina y por eso se dice que son hojas simples. Y en el caso de las hojas simples, su estructura de sostén son los peciolos. Ahora quiero que piensen, patojos, quizá todos conocen las jacarandas. ¿Todos han visto jacarandas? ¿Hay alguien que no haya visto jacarandas, patojos? Bueno, si no me dicen que no, yo asumo que todos han visto las jacarandas. Yo, ingeniero. ¿Hay alguien que no? Yo. Teresita no conoce las jacarandas. Vamos a ver, Teresita, ¿se recuerda de las hojas de jocote, por ejemplo? Sí. ¿Es así? Bueno, entonces, para aquellos que se les hace más fácil recordar hojas de jocote, hojas de jacaranda, les pregunto, ¿será que las hojas de jacaranda, las hojas de jocote, se ven así, patojos? Respecto a esta parte ampliada, respecto a la lámina, ¿será que esas hojas se ven así, que es una sola lámina, que es una hoja así simple? Yo creo que no. No, No. no, es como Realmente, ramificada, algo así. ajá, realmente no se ven así, no se ve que tengan una sola lámina. En el caso de esas hojas, como la jacaranda, como la de jocote y un montón de hojas más, ¿qué es lo que ocurre? Vean, voy a dibujar aquí, digamos que por aquí va la rama y en este tallo que dibujé en rojo, en la base de esta
hay una yema. ¿Qué les había dicho aquí? Por una yema, una hoja. Una yema, una hoja. Y vean, aquí hay una yema. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay una yema y pareciera ser que por esta yema hay, ¿qué? 9 hojas. Así pareciera ser. Pero ¿qué es lo que pasa? Realmente esta es una sola hoja. Esta es una sola hoja. ¿Vean? Pero su lámina, esta parte ampliada, su lámina se ha ido partiendo en pedacitos. Su lámina se ha ido partiendo en pedacitos más pequeños. Entonces, a las hojas que son así, que su lámina se ha ido partiendo en pedacitos más pequeños, a estas hojas se les llaman hojas compuestas, como por ejemplo las hojas de la jacaranda, como por ejemplo las hojas del jocote. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces siempre por una yema, una hoja, solo que aquí es una hoja compuesta, que su lámina se ha ido partiendo en pedacitos. Entonces, en el caso de las hojas compuestas, esta estructura de sostén ya no se llama peciolo. En el caso de las hojas compuestas, la estructura de sostén se llama raquis. ¿Cómo podemos identificar nosotros a las hojas simples de las hojas compuestas? Es bien fácil, viendo las yemas. Hay una sola yema para todo este conjunto de hojitas, entonces esto quiere decir que esta es una hoja compuesta. Esta es una hoja compuesta. Ahora, si nosotros vamos al campo y nos encontramos que aquí hay una yema, 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 aquí hay otra yema, aquí hay otra yema, y aquí hay otra yema, y aquí hay otra yema. ¿Ven? Aquí sí sería el caso de que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hojas simples. Pero como no existen yemas en cada una de estas, sino que es una sola yema para todo este conjunto, esto se trata de una hoja compuesta y su estructura de sostén se llama raquis. En el raquis también hay abundante colénquima porque el raquis también es una estructura de sostén que también requiere flexibilidad. Por lo tanto, en raquis también vamos a encontrar abundante colénquima. Entonces, para diferenciar hojas simples de hojas compuestas, lo que nosotros tenemos que observar es la presencia de yemas. Por una yema, una hoja. Puede ser una hoja simple como acá, o puede ser una hoja compuesta como en este caso. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, patojos? En el caso de las antorchas, entonces sería una hoja compuesta. De las antorchas, me parece que sí es hoja compuesta, pero hay que revisar realmente. Ingeniera, y en caso de las plantas con las suculentas, por ejemplo, sería hoja simple entonces. Ahí vamos a estar hablando de hojas simples, pero en el caso de las suculentas, lo que observamos en mayor cantidad son tipos de tallos especiales. En el caso de las antorchas, ahí todavía me queda duda, si no estoy mal, pertenecen a la familia de las palmas y las palmas son hojas simples. Entonces hay que revisar. ¿En dónde podemos encontrar hojas compuestas? En muchos árboles. En muchos árboles vamos a encontrar hojas compuestas. Por ejemplo, en el matilisguate, eso es una hoja compuesta. Por ejemplo, en la ceiba, esas son hojas compuestas. Entonces, si queremos verlo así de forma muy general, porque estamos en un curso de biología general, podemos pensar que en muchos árboles es donde vamos a encontrar las hojas compuestas y que es más fácil encontrar hierbas con hojas simples. ¿Alguna otra pregunta? Otra planta que ahorita me recuerdo que puede ser muy común, el frijol. El frijol tiene hojas compuestas. En el caso del frijol es bien fácil de reconocer porque sus hojas
Normalmente están en grupos de 3. Entonces, este conjunto de 3 hojitas en el frijol es una sola hoja y es una hoja compuesta. ¿Sí? A ver, Henry, entonces ahí ya están hablando de cosas más específicas. Eso que nos pregunta ahí Henry en el chat de hojas digitadas se refiere a la forma de la lámina, a la forma del limbo. Y vean, patojos, cuando ustedes pasen a su última práctica, ahí van a estar hablando un poquito de eso. Y para que no coman ansias, en su curso de botánica, ahí van a estar hablando un montón de esto. Es ahorita a mí que ustedes sepan que hay hojas simples, que hay hojas compuestas y sobre todo que aprendan a diferenciar entre hojas simples y hojas compuestas, que la estructura de sostén de una hoja simple es el peciolo y la estructura de sostén de una hoja compuesta es el raquis. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no tienen preguntas, el siguiente tipo de tejido fundamental es el esclerénquima. Este es un tejido que está compuesto por células con paredes secundarias gruesas y endurecidas. Nuevamente, vean, cuando la pared celular es gruesa y es endurecida, las células son muertas. Entonces, es un tejido muerto que también va a estar dando sostén y fortaleza a las plantas. Aquí ya no es flexibilidad, aquí es un tejido duro, un tejido de sostén que da o confiere esa fortaleza a las plantas, que evita que se caigan, que evita o las mantiene firmes en el lugar en donde están las plantas. Entonces, función del esclerénquima, sostén y fortaleza, tejido muerto debido a que sus células tienen paredes celulares gruesas y endurecidas. Vean cómo se ven las células de esclerénquima. Esta es una célula. Y voy a usar este color mejor. Y todo esto es de paredes celulares completamente gruesas. Son paredes celulares completamente gruesas y eso es con lo que este tejido puede dar sostén y fortaleza a las plantas. En el esclerénquima vamos a encontrar 2 tipos de células. Vamos a encontrar unas células llamadas esclereidas que las podemos encontrar en estructuras que son muy duras, como por ejemplo esta cubierta que está recubriendo a las nueces. Esta estructura de protección en las semillas se conoce con el nombre de testa. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar a las esclereidas? En la testa de las semillas, que es esa cubierta de protección que traen y que son cubiertas muy duras. Las esclereidas, entonces, conformando estructuras duras. Las esclereidas son células así bastante cortas y son células celulares bastante engrosadas. Esas son las esclereidas que van a estar conformando estructuras duras. También, por ejemplo, ustedes pueden recordar si han comido peras. Cuando uno come peras, siente una textura como arenosa, siente como piedrecitas en las peras y es debido a la presencia de esclereidas. Entonces, en la parte que nos comemos de las peras, ahí también van a haber presentes esclereidas y se pueden llegar a sentir como piedrecitas, como arenita, debido a que son células bastante engrosadas, bastante endurecidas. ¿Sí? Otro tipo de células que podemos encontrar en el esclerénquima son las fibras. En el caso de las fibras, estas van a ser células alargadas,
células delgadas, pero que también tienen sus paredes celulares gruesas. Las fibras las vamos a encontrar sobre todo dándole sostén a los haces vasculares. Las fibras las vamos a encontrar dándole sostén a los haces vasculares. Por ejemplo, aquí vean, en las hojas podemos observar unas estructuras como en forma de venas. Esos son los haces vasculares que van a poseer un sostén gracias a las fibras del esclerénquima. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con relación al esclerénquima. ¿No tienen dudas? Bueno, entonces con esto terminamos la parte ¿sí? Por ejemplo, en el coco, la cresta del coco estaría compuesta por esclereidas. Sí, todo lo que tenga una estructura, una apariencia así muy dura, es debido a la presencia de esclereidas. Todo lo que sea duro es debido a la presencia de esclereidas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces tejidos fundamentales, parénquima, colénquima y esclerénquima. Ahora vamos a pasar a la parte de los tejidos vasculares, a la parte de los tejidos que componen el haz vascular. El haz vascular son los tejidos que van a estar transportando sustancias en todo el vegetal. El haz vascular, vean, el haz vascular está conformado por xilema y floema. Entonces al conjunto de xilema y floema se le conoce con el nombre de haz vascular. Xilema y floema están presentes en todos los órganos de los vegetales. Entonces piensen en hojas, piensen en flores, tallos, ramas, raíces. Todos estos órganos vegetales van a poseer haz vascular. ¿En dónde lo podemos ver de forma más evidente? En las hojas. En las hojas nosotros podemos ver claramente esos haces vasculares, dado que se presentan estas formas como de venas. En las hojas, entonces todas estas como venas son haces vasculares. ¿Qué va allí? Va xilema, va floema, y ahora ya sabemos que también van fibras del esclerénquima como células de sostén. Entonces, haz vascular, xilema, está conformado por xilema y floema y está presente en todo el vegetal. Funciones del haz vascular es transporte. Transporte de diferentes materiales, y ahora vamos a ver uno por uno a xilema y a floema. Entonces hablemos de primero de xilema. Su función es transportar agua y minerales. El agua y minerales disueltos en algunas literaturas, ustedes lo pueden encontrar como savia bruta, savia en bruto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son materiales que todavía no han sido procesados. Xilema, entonces, se encarga de transportar esa agua y minerales que el vegetal absorbe desde el sustrato. Es decir, que el xilema va a estar haciendo un movimiento sobre todo desde la raíz hacia el ápice. ¿Se recuerdan cómo se llama ese tipo de movimiento que va desde la raíz hacia el ápice? O ya no se recuerda. Lo vimos cuando estábamos. Acropétalo. Acropétalo, es acropétalo. Entonces el xilema va a estar haciendo un movimiento sobre todo acropétalo, que va desde la raíz hacia los ápices, hacia los lugares en donde se pueden transformar el agua y los minerales. El xilema está conformado por varias células. ¿Oyeron? El xilema está conformado por varios tipos de células. El primer tipo de células, ya lo hablamos, que son las fibras del esclerénquima. ¿Qué función van a estar cumpliendo esas fibras en el xilema?
sostén. Sostén. El xilema es un tejido muerto, ¿sí? Que tiende a engrosar sus paredes celulares y por lo tanto va a ser un tejido muerto. ¿Cuáles son las otras células que conforman el xilema? Son 2 células. Antes de decirles bien en qué se diferencian, ambas, traqueidas y elementos del vaso, son 2 tipos de células, pero que cumplen la misma función. Por lo tanto, a ambas se les dicen conductoras, células con... ¿Qué quiere decir esto? Que el agua y los minerales se van a estar conduciendo, se van a estar transportando a través de las traqueidas y los elementos del vaso. Entonces, ambos son 2 tipos de células, ambos tipos de células cumplen la misma función, que es conducir agua y minerales, y ambas están presentes en el xilema. Entonces, vean, cumplen la misma función, ambas están en el xilema. ¿Cuál sería la razón de que el xilema tenga 2 células que hacen exactamente lo mismo? Entonces vamos a ver cómo son las traqueidas y cómo son los elementos del vaso. Por aquí, de este lado, tenemos los elementos del vaso. Si ustedes se dan cuenta, son células casi cilíndricas, parecen más como pajillas, y por ahí se van a estar transportando el agua y los minerales disueltos. Entonces, estos son los elementos del vaso que tienen una forma casi cilíndrica. Van a haber unos que son un poco más alargados que otros, pero en general los elementos del vaso tienen esa forma cilíndrica. Por otro lado, veamos aquí, están las traqueidas. Si se dan cuenta, las traqueidas son más bien alargadas y delgadas. Las traqueidas son bastante alargadas y son bastante delgadas. En todos los vegetales vamos a encontrar elementos del vaso y vamos a encontrar traqueidas. Pero, ahora oigan lo siguiente. En vegetales herbáceos vamos a encontrar mayor cantidad de elementos del vaso y menor cantidad de traqueidas. Entonces les repito, en vegetales herbáceos mayor cantidad de elementos del vaso y menor cantidad de traqueidas. Por otro lado, en vegetales leñosos, menor cantidad de elementos del vaso, mayor cantidad de traqueidas. Y esto también nos da otra idea, que a medida que los vegetales sean más evolucionados, se va a encontrar mayor cantidad de elementos del vaso y menos cantidad de traqueidas. Entonces le repito esto, a medida que los vegetales son más evolucionados, tienen mayor cantidad de elementos del vaso y menos traqueidas. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No se perdieron con esto que les dije? ¿Podría repetirlo, ingeniera? Disculpe. Sí, entonces lo que es importante es que a mayor grado de evolución, los vegetales van a tener más cantidad de elementos del vaso y menos traqueidas en su xilema. ¿Qué quiere decir esto? Que estas células de conducción, estas traqueidas, son células primitivas, son células bastante primitivas, por ende, mientras más evolucionado sea un vegetal, va a tener menos cantidad de traqueidas y más cantidad de elementos del vaso. ¿Dudas? Entonces, se podría decir que los helechos tienen más traqueidas. Es correcto, es correcto. Los helechos, y ya vamos a hablar de eso, los helechos en función a la evolución, son plantas menos evolucionadas, son plantas primitivas, por lo tanto vamos a encontrar más cantidad de traqueidas.
Y de forma general, patojos, de forma general se dice que las plantas herbáceas pueden ser más evolucionadas que los árboles. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces antes de pasar al siguiente tejido, solo quiero que vean algunos compuestos así rápidamente. Si se dan cuenta, tanto en elementos del vaso como en traqueidas, a lo largo de su estructura existen estos orificios. Tanto en elementos del vaso como en traqueidas existen estos orificios. Por medio de estos orificios, las células se pueden comunicar, así una célula con otra que está a la par, y a estos orificios se les conoce con el nombre de punteaduras. Punteaduras. Entonces, ¿para qué sirven las punteaduras? Para comunicar una célula con otra. Por medio de las punteaduras pueden pasar materiales. Dijimos que el xilema es un tejido muerto, ya que sus paredes celulares tienden a engrosarse y el compuesto responsable de ese engrosamiento es este compuesto lignino. ¿Sí? Entonces, en vegetales de crecimiento secundario, en vegetales leñosos, vamos a ver que tanto elementos del vaso como traqueidas tienden a engrosar sus paredes secundarias, y el material que es más abundante en la pared secundaria es la lignina. Entonces, hablando de vegetales leñosos, dijimos que el xilema es el tejido que va a conformar la mayor parte de la madera. ¿Por qué la madera llega a ser tan dura? ¿Por qué la madera llega a tener esa consistencia? Es debido a que las células del xilema están engrosadas en su pared secundaria. Y en esa pared secundaria, el compuesto responsable de ese engrosamiento es la lignina. Entonces, la lignina es un compuesto, es un complejo ahí de carbohidratos que tiende a engrosar las paredes secundarias en los vegetales. Y la lignina también confiere esa dureza en la madera. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ingeniero, disculpe, la lignina no iba a ser también la que iba a pegar las células o es otro tipo. En el caso del componente que une células vegetales, es la lámina media, ¿sí? La estructura celular que une célula con células es lámina media, y en la lámina media el compuesto que encontramos son pectatos de calcio y magnesio, o también llamadas pectinas. Pero lignina específicamente en pared secundaria, que le da dureza a esas células, y por ello es que los vegetales leñosos son duros, principalmente por esta lignina. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, entonces pasemos al siguiente tejido, que es floema. Vean, su función también es transporte, solo que aquí ya va a ser un transporte de savia elaborada. ¿Qué cosas podemos encontrar en la savia elaborada? Aquí ya vamos a encontrar sustancias complejas como azúcares, hormonas, aminoácidos, entre otras. Entonces ya sustancias elaboradas, sustancias complejas, por el floema. Dijimos que el floema va a tener un movimiento principalmente desde el ápice hacia la raíz. Esto sí es un movimiento basipétalo, ¿sí? Es un movimiento basipétalo. El floema es un tejido vivo y va a estar conformado por diferentes tipos de células, al igual que vimos en el xilema que tiene varias células. El floema también tiene varias células. Una que se repite, vean, en el floema también existen fibras de esclerénquima cumpliendo la misma función que es sostén. Entonces el floema tiene ahí sus fibras de esclerénquima
para darles sostén. En el caso del floema existe un solo tipo de células conductoras que son llamadas elementos del tubo criboso. Entonces, esta es la única célula conductora presente en el floema llamada elementos del tubo criboso. Un elemento del tubo criboso va a estar unido a otro elemento del tubo criboso por medio de placas cribosas. Y en el floema existe otro tipo de células que no son células conductoras y son llamadas células acompañantes. ¿Qué función desempeñan las células acompañantes? Pues vean, los elementos del tubo criboso, para poder cumplir su función de conducir la savia elaborada, se han despojado, han perdido un montón de organelos. Dentro de esos organelos que han perdido los elementos del tubo criboso está el núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas células, llamadas elementos del tubo criboso, no poseen núcleo. Entonces, si no poseen núcleo, ¿quién es el que dirige sus acciones? ¿Quién es el que controla todas sus acciones? Para ello, están siempre bien acompañados, siempre van a estar ahí acompañados por estas células. Y por eso se llaman células acompañantes. ¿Cuál es la función de las células acompañantes? Controlar y dirigir todas las acciones de los elementos del tubo criboso que carecen de núcleo. Entonces veamos cómo se ven estas células. Entonces aquí tenemos una vista de forma así longitudinal y aquí tenemos una vista como en forma de rodajes, como una vista transversal. Esto que estamos viendo aquí arriba, vean, con un montón de orificios, esto que parece como un colador, es la placa cribosa. La placa cribosa es lo que está uniendo a un elemento del tubo con otro, ¿sí? Entonces esto que parece colador es la placa cribosa que se encarga de unir a los elementos del tubo criboso. Esto que vemos por acá, me voy a cambiar de color. Esto que vemos por acá, o realmente todos estos orificios, vean, son los tubos cribosos en sí, que vienen a ser como esas pajillas. Y si se dan cuenta, a la par de cada tubo criboso vamos a ver unas células más pequeñitas. Vamos a ver unas células más pequeñitas. Esas células que son más pequeñitas vienen a ser las células acompañantes. Entonces, a la par de cada tubo criboso hay una célula acompañante que es la encargada de dirigir todas las acciones debido a que los elementos del tubo criboso no poseen núcleo. Y estos son los tres elementos que van a estar conformando el floema, sin olvidarnos de que también existen las fibras del esclerótico. Entonces, célula conductora del floema, elemento del tubo criboso, unidos por placas cribosas y que también van a estar presentes las células acompañantes, que su función es dirigir las funciones y acciones de los elementos del tubo criboso. Aquí hay otro esquema. Vean, los elementos del tubo criboso son como cilindros y entre un tubo criboso y otro está esa placa cribosa que es como un colador por medio del cual van a pasar los materiales, y a la par del tubo criboso vemos una célula. Si ustedes se dan cuenta, el tubo criboso se ve como blanco porque realmente ahí solo están pasando materiales, y si ustedes ven la célula acompañante, aquí ya se ve otra coloración porque esta célula sí posee organelos. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas?
Si no tienen dudas, aquí aparece un último esquema y es únicamente para que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Cuando hablamos de vegetales leñosos, vegetales de crecimiento secundario, vamos a ver que los tejidos vasculares se comportan de esta manera. Los tejidos vasculares o el haz vascular va a estar conformando anillos. Entonces, en el centro del tronco, en el centro del tallo de un árbol, lo que vamos a encontrar es xilema. ¿Por qué tiene aquí el nombre de xilema secundario? Porque proviene de crecimiento secundario. Entonces, este xilema va a ir formando anillos, Después del xilema viene el cambio vascular, que su función es que el vegetal crezca en diámetro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empuja afuera y de esta manera es que crece en diámetro. Después del cambio vascular viene el floema, también floema secundario, y posteriormente la peridermis o corteza. Entonces, en vegetales leñosos, así se comportan los haces vasculares, formando anillos. Y también, debido a este crecimiento de anillos, nosotros podemos estimar la edad de los árboles. No sé si ustedes se han dado cuenta de esto, si han tenido la oportunidad de ver trozas de árboles en donde se diferencian ciertas marcas. Entonces, los anillos crecen de esta manera. Por ejemplo, en Guatemala, que hay dos épocas, una época seca y una época lluviosa. Durante la época seca, las células crecen poquito y crecen de forma muy juntita, que es lo que se ve con un color bastante fuerte. Y durante la época lluviosa, las células crecen más grandes, son más despegadas y por lo tanto la coloración se va a ver más clara. ¿Cómo podemos estimar la edad de un árbol? Contando los anillos. ¿Sí? Si contamos solo los anillos que se ven así bastante oscuros, nosotros podemos estimar más o menos 1 año por cada anillo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, si no tienen preguntas, vean, eso es todo con relación a los tejidos vegetales. Esto entra para su examen corto del laboratorio. Entonces, si no tienen dudas, vamos a iniciar el siguiente tema, que es del reino vegetal. Y para hablar del reino vegetal, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿no tienen dudas, patojos? Bueno, para hablar del reino vegetal, antes de proyectarles ahí la presentación, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, yo voy a hacer aquí una tabla. Ustedes también, no sé si apuntan en cuaderno o en la compu o donde sea, pero también les recomiendo que vayan haciendo lo mismo que yo. Entonces, el nuevo tema es el reino vegetal y antes de ver la presentación, vamos a hacer una tabla, un cuadro comparativo con lo que vamos a estar hablando en el reino vegetal. Entonces, en la primera columna ustedes coloquen característica. Luego vamos a colocar aquí el nombre de divisiones. Vamos a colocar briofita, que estos son musgos. Vamos a colocar luego la otra división, que es pteridofita. Estos son los helechos. Luego vamos a colocar
pinofita y por último Magnoliofita. Entonces, yo sé que no hemos hablado de clasificación taxonómica y nos hacen falta ahí algunos temas, pero esto lo tenemos que ver para que ustedes estén preparados al momento de su examen corto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? Que estos nombres terminados en fita, vean, todos terminan en fita, briofita, pteridofita, pinofita, magnoliofita, son agrupaciones taxonómicas, que específicamente briofita, pteridofita, pinofita y magnoliofita son divisiones, ¿sí? Vamos a ver un orden jerárquico y está el reino vegetal, reino que agrupa todos los vegetales, luego viene una jerarquía un poco más específica que es división. Entonces, todas estas, cada una de estas son divisiones. ¿Estamos? La primera característica de la cual vamos a hablar es en referencia al haz vascular. Entonces, por ahí alguien me preguntaba si los helechos poseen traqueides. Veamos. El haz vascular es una característica que va a estar presente en plantas más evolucionadas. Hablando de evolución, aquí vamos a decir que es menos evolución. Aquí vamos a hablar que existe mayor evolución, ¿sí? Existe mayor evolución. Entonces, en esta forma va. Briofita menos evolucionado, pteridofita un poquito más evolucionado, hasta llegar a magnoliofita, que tiene un mayor grado de evolución. Ahora vamos a dibujar esto. Entonces, así va la línea de evolución. Entonces, la primera característica es la presencia de haz vascular. En el caso de los musgos, vamos a decir que no poseen haz vascular. Por esa razón, patojos, si ustedes se han dado cuenta, los musgos crecen en lugares bastante húmedos, porque al no poseer haz vascular, tienen que vivir en un lugar que les provea bastante humedad. ¿Qué otra característica podemos observar debido a esto? Es que los musgos normalmente van a ser individuos muy pequeñitos. Ustedes no van a ver musgos del tamaño de un árbol, por ejemplo, porque no poseen haz vascular, entonces tienen que ser bastante pequeñitos y habitar en lugares muy húmedos para poder obtener el agua, del ambiente. En el caso de pteridofita, en el caso de los helechos, no poseen un haz vascular como tal, no tienen un conjunto de xilema y floema. Lo que poseen es únicamente traqueides. Poseen traqueides y únicamente van a poseer eso. Poseen únicamente traqueides. Si quieren, les vamos a colocar aquí la palabra únicamente traqueides. Poseen únicamente traqueides. Si nos vamos en el caso de pinofita, aquí más adelante vamos a hablar de cómo se ha ido dividiendo este grupo, pero para darles una idea general, aquí en pinofita, por ejemplo, encontramos cipreses, pinos, araucarias, podocarpos, todos estos árboles, por lo regular, que no poseen flores. Entonces aquí en pinofita vamos a encontrar que sí poseen haz vascular. ¿Cómo va a ser la característica de este haz vascular en pinofita? Ahí se recuerdan, una mayor cantidad de traqueidas y menos cantidad de elementos del vaso en el caso del xilema. Y en el caso de magnoliofita, que también posee haz vascular.
¿Cuáles son las plantas presentes en Magnoliofita? Aquí vamos a encontrar a todas las plantas con flores. ¿Alguna pregunta? Bueno, la otra característica de la cual vamos a hablar es la estructura de reproducción. La estructura de reproducción, es decir, cómo se reproducen cada uno de estos individuos. ¿Cómo se reproducen estos individuos? En el caso de los musgos, no producen semillas. En el caso de los musgos, lo que producen son esporas, ¿sí? Van a estar produciendo esporas para poder reproducirse. En el caso de los helechos, producen esporas para poder reproducirse. Y si hablamos de estructuras de reproducción en pinofita y magnoliofita, aquí vamos a decir que es por medio de semillas. Aquí vamos a decir que es por medio de semillas. Entonces les he dicho que pinofita, todos estos individuos como cipreses y pinos que no poseen flores, pero si se dan cuenta, sí producen semillas. En una clasificación más antigua, debido a esto, debido a que sí poseen semillas, pero se dice que son semillas desnudas, a la división pinofita se le llamaba anteriormente plantas gimnospermas. La palabra gimnospermas lo que quiere decir son semillas desnudas, ¿sí? Porque producen semillas sin tener frutos, sin tener flores. Entonces las semillas están ahí prácticamente desnudas. Y en el caso de Magnoliofita, que también produce semillas, pero estas sí producen una estructura para resguardar sus semillas, un fruto, a estas anteriormente en un sistema de clasificación más antiguo se les conocía como angiospermas. Y la palabra angiosperma lo que quiere decir es como semillas cubiertas, ¿sí? Como semillas cubiertas. ¿Alguna pregunta? Entonces veamos, la otra característica es presencia de flores. Presencia de flores. Presencia de flores. En los musgos no hay flores. En los helechos no hay flores. Vean, en pinofita, a pesar que ya es un grupo bastante evolucionado, tampoco poseen flores. Y en magnoliofita sí poseen flores. Aquí voy a agregar una cosa. Presencia de flores y frutos. Presencia de flores y frutos. Entonces, con este cuadro comparativo, vean, nos podemos dar cuenta de las diferencias que existen entre las diferentes divisiones que conforman al reino vegetal. Y esas grandes diferencias las podemos evaluar en función a tres características. Si hay o no haces vasculares, cómo son las estructuras de reproducción y a la presencia de flores y frutos. ¿Por qué tiene importancia la presencia de flores y frutos? Recuerden que en los vegetales que poseen flores, allí es donde se va a dar la formación de gametos. Los vegetales que poseen frutos, ahí es donde se va a dar la formación de las semillas. Entonces, presencia de flores y frutos nos indica a nosotros un mayor grado de evolución y eso está presente en la división magnoliofita. Entonces, al hablar de evolución, al hablar de qué vegetal es más primitivo, qué vegetal es más evolucionado, aquellos vegetales con flores, vegetales mucho más evolucionados, esto
de individuos del reino vegetal. ¿Alguna pregunta con relación a este cuadro? Bueno, si no tienen preguntas, les comentaba, este grupo, vean, de Pinophyta es un grupo bastante especial. Aquí vemos algunos nombres antiguos, un sistema de clasificación muy antiguo, se les llamó gimnospermas, posteriormente se les llamó Pinophyta, pero luego se dieron cuenta que en Pinophyta existen algunos individuos que son muy diferentes entre sí, que son muy diferentes y que no parece correcto que estén agrupados todos juntos en esta misma división. Entonces, en el sistema de clasificación más actual, nosotros ya no vamos a encontrar Pinophyta. En el sistema de clasificación más actual, esta división se dividió en 4 divisiones. De esta forma, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, Coniferophyta. Ahí es donde encontramos estos grandes árboles como pinos, como cipreses. Vamos a encontrar Cicadophyta. Vamos a encontrar Gingophyta. Y vamos a encontrar Netophyta. Si se dan cuenta, todas terminan nación fita, eso quiere decir que son divisiones y estos son los grupos que vamos a encontrar en el sistema de clasificación más reciente, en el sistema de clasificación más actual. Todo esto lo vamos a estar hablando uno por uno en la siguiente clase. Este cuadro nos sirve a nosotros como un resumen únicamente para que ustedes se den cuenta de las grandes diferencias que existen entre los individuos del reino vegetal. No sé si tengan dudas. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, patojos? Bueno, si ustedes no tienen preguntas, recuerden que también esta parte de este cuadro también va a ser evaluada en su siguiente examen corto. Bueno, si no tienen dudas, espero que hayan copiado la tableta. Si no tienen dudas, nos vemos en la siguiente clase, patojos, que ya casi son las 8. Entonces, si no tienen dudas, se cuidan bastante y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, ingeniero. Muy bien, señora. Adiós. Feliz día.